Entonces, el capítulo 10 de Josué, como les anticipaba, es un capítulo por demás poético, ¿ya? Es decir, más o menos como lo que veíamos ayer en Marcos, ¿se acuerdan ustedes? Que sí es verdad que parte de un hecho cierto, de algo que realmente pasó, pero además, o sea, la intención del autor no es contarnos la historia solamente, sino que haya algo más de fondo mientras cuenta la historia, ¿ya? O sea que por eso más bien el texto es más poético antes que histórico, y es más profético, si se quiere, antes que histórico. ¿Ya? Porque no es netamente una historia con datos, a veces los datos no cuadran y todo, ¿se acuerdan? Pero precisamente no tiene esa actitud, digamos, histórica y demás, porque el objetivo es otro, es que se dé, ¿no es cierto? El objetivo es que en cambio el lector ponga su atención en otros aspectos de la historia, si se quiere, en aquello que significa, lo que representa, etcétera. ¿Sí? En eso está la intención, más que en la historia, ¿sí? O si se quiere, ya el relato está construido para que el lector, cuando lo lea, se le sea más fácil, se le haga más fácil adoptar, digamos, el percibir aspectos más allá de lo histórico, ¿sí? Eso básicamente, ¿ok? Entonces vamos a ver. Dice el capítulo 10 versículo 1. Cuando Adoni-Tzedek, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque, y aquí fíjense, Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, ¿no es cierto? Y más grande que Jai, y todos sus hombres eran Gibor, dice, Giborim, eran fuertes, valientes, o sea, no eran cualquiera. ¿Ya? Por lo cual, Adonitzedek, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquish, y a Devi, rey de Eglón, diciendo, suban a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquish y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no retraigas tu mano de tus siervos, sube prontamente a nosotros y sálvanos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¿Ok? Hasta ahí el antecedente, digamos, de este capítulo, ¿ya? Porque, digamos, este capítulo, vale anticiparlo, tiene algunos pasajes. Esta primera parte que anticipa, pone el preámbulo de lo que va a pasar. Hay unos reyes que se confabulan contra Gibeón, contra Gabaón, por haber hecho paz con Israel. Después viene el tema de la batalla como tal, ¿no es cierto? Y la tercera parte es, bueno, la ejecución de los reyes de estas 5 ciudades, y después como que si fuera un mismo día, ¿no es cierto?, que comienzan a destruir a las demás ciudades del norte, como se le dice, como que si fuera en una sola campaña, ¿sí? Eso básicamente es en términos generales del capítulo 10. Ahora bien, aquí hay algunas cosas que rescatar, ¿sí? Voy a compartir un mapa para que tengamos, veamos, para que tengamos en mente más o menos de lo que estamos hablando y que veamos más o menos cómo es que esto estaba, digamos, el terreno en el que esto se iba a desarrollar. A ver, veamos, permítanme un ratito que no me deja. Ahora sí, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo ahí. Esto básicamente es un corte, ¿no es cierto? Como habíamos visto, de todo esto. Y fíjense que de todo ese territorio, digamos, en el que más o menos va a hablar ahora esta historia. Entonces, está un poco pixelado, pero sirve para ubicarse, ¿ya? Aquí está el Mar Muerto, como ustedes verán, está Jericó, está Gilgal ahí encima del Mar Muerto, ¿no es cierto? Voy a intentar escribir para que vayamos resaltando, tal vez con otro color para que se resalte. Entonces, fíjense ustedes, ahí tenemos Jericó, tenemos Gilgal, ¿no es cierto? Acá tenemos a Ai, acá estaba Gabaón, ¿no es cierto? ¿Sí se ve lo que voy marcando? Sí. ¿Ya? Ahí está Gabaón, ¿no es cierto?
Y de aquí en adelante vamos a ver el montón de ciudades que habíamos nombrado. Entonces, ¿qué les parece si ubicamos? ¿Sí? ¿Qué ciudades dice primero? El rey de Jerusalén, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver dónde está el rey de Jerusalén aquí. Acá está. El rey de Jerusalén está aquí. Aquí está Jerusalén, fíjense. Le voy a borrar un poco para que se vea mejor. ¿Ya? Aquí está Jerusalén. ¿Ya? Está Jerusalén y fíjense, el rey de Jerusalén, hay un detalle con el nombre de él. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Cuál más? Dice a Joram, rey de Hebrón. Fíjense que Hebrón está aquí abajo. ¿Ya? Después rey de Jarmut. Por acá estaba Jarmut. Por algún lado de aquí debía Jarmut, se me fue. Lajish, Jarmut, ¿dónde está? Se me fue. No, Joham, perdón. Piriam, rey de Jarmut. Yarmut, este se me escapa. Bueno, Jafía, rey de Laquish. Laquish está acá. ¿Ok? Y Eglon está acá, entre comillas, ¿no? En todo caso, son ciudades precisamente del norte, ¿no es cierto? Del norte, ¿ok? Ahora, después toda esta campaña, digamos, perdón, ¿alguien por ahí? ¿No? Ok. Después, toda esta campaña resulta que, ya les digo, a ver, primero estos son los reyes que se confabulan, ¿no es cierto? De Jerusalén, Hebrón, Laquish, Eglón y esta ciudad Jarmut que no se le encuentra ahorita aquí en el mapa. ¿Ok? Se confabulan contra los de Gabaón, ¿ya? Ahora bien, primero que hay una cosa muy interesante, que aquí en el libro de Josué aparece algunas veces mencionada la ciudad de Jerusalén, Jerusalén, ¿ya? Que sobre la etimología de la palabra Jerusalén hay un montón de explicaciones, ¿ya? Algunos dicen que significa Ir Shalom, o sea, la ciudad de paz, ¿de acuerdo? Sin embargo, no es la única. Digamos, esa es como que la más conocida, la más difundida, sin embargo, no es la única. También hay otros que proponen que viene de la raíz Yarash y de Shalem, o sea, de la conquista, o sea, de donde se conquistó, donde se estableció, digamos, donde se estableció la paz, igual, establecimiento de paz. Otros dan otras explicaciones. ¿Ya? El asunto es que aquí llama también la atención que se llame Jerusalén, Jerusalén, porque al momento la ciudad no se llamaba Jerusalén. Jerusalén es un nombre posterior. Ahorita era Jebús. ¿Ya? Y esto precisamente da para pensar que seguramente fue redactado con un bastante tiempo posterior a cómo se llamaba la ciudad en su momento histórico. ¿Ya? Porque muchas de las ciudades de estas mantuvieron su nombre. Eglón, Hebrón, Lajish se siguieron llamando así hasta los días de los reyes y demás. Acuérdense que David reinó en Hebrón. ¿Ya? Hubo muchas ciudades que mantuvieron sus nombres. Y la misma Jerusalén se llamaba Jebús. ¿Ya? Y cuando aquí aparece con el nombre de Jerusalén, implica, o es una de las, digamos, indicaciones que uno tiene para comprender que este libro de Josué, al menos esta parte, fue escrita seguramente de una manera posterior, o al menos está dando alguna luz adicional, ¿sí? Al respecto. Ok, ahora bien, respecto precisamente del nombre de este rey de Jerusalén que se le pone aquí, Adonitzedek, resulta que este rey mismo vuelve a aparecer en el libro de Jueces, ¿ya? Y si vemos en el capítulo 1 de Jueces, nos podemos adelantar un ratito, fíjense que se le cambia un poco el nombre, porque el capítulo 1 de Jueces es como una especie de resumen, digamos, de las conquistas, si se quiere, de la tribu de Judá, especialmente después de la muerte de Josué. ¿No es cierto? Y si lo vemos por ahí, permítanme, acá está en el 5, fíjense, por ejemplo, dice, y hallaron a Adoni Besek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Pero Adoni Besek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Besek y un montón de cosas. El asunto es que este Adoni Besek, ¿no es cierto?, es el mismo, parecería ser el mismo que se menciona acá en Josué 10. ¿Ya? Y se cambia de nombre. Sí, Besek. Sí, y al parecer es aquí al parecer este nombre Adoni Tzedek, que si de pronto a alguien le hace conocido, es porque Adon o Adoni significa señor, amo, dueño, ¿cierto? Donde viene el Adonai y demás, Adon, ¿cierto? Y Tzedek, que significa justicia, ¿cierto? Entonces el nombre de este rey sería
el Señor es justicia, o el Señor es justo, si se quiere, el Señor es la justicia. Entonces es un nombre medio teofórico, si se quiere. ¿Ya? Es un nombre que hace referencia a Dios, a una deidad, si se quiere. Entonces es extraño, digamos, es interesante, como es llamativo, quiero decir que a este rey se le dé ese nombre aquí en la Biblia, este Adonitzedek, ¿sí? Quizá como un nombre un poco sarcástico, si se quiere, a partir de que precisamente es del rey de Jerusalén. ¿Sí me explico? Ahora, fíjense, puede haber también, así como veíamos la anterior semana, que una de las estrategias del enemigo es realmente hacer una coalición, que es lo que hicieron, ¿se acuerdan? Una coalición así vívida, sin tapujos, sin nada, simplemente o sea, anuncian de golpe el enemigo que se va a reunir, ¿no es cierto? Pues resulta que aquí vemos quién es uno de los que encabeza. Y es muy interesante cómo aquí también hay un guiño a lo que después en el Nuevo Testamento también se desarrolla, respecto de que Jerusalén, la terrenal, es la que encabeza, digamos de alguna manera, ahora la guerra ya no tanto contra el pueblo de Israel directamente, sino contra aquellos a quienes fue extendido el amparo, ¿ya? Si nos fijamos. Entonces, básicamente la idea esta de que el enemigo aquí en la tierra utiliza, digamos así, a la Jerusalén terrenal, e incluso tiene el rey un nombre bonito, un nombre relacionado con el Señor, con la justicia, resulta que en realidad viene siendo el enemigo sin más. ¿Ya? Entonces, para que veamos que no es, que digamos que a eso es a lo que apuntaría este pasaje. ¿Ya? Porque si lo pasamos de largo, nosotros aquí en español decimos Adonisedec, rey de Jerusalén, y seguimos la historia. Pero si ya nos detenemos y llama la atención, como les decía, que es del rey de Jerusalén, que a Jerusalén aquí se debería llamar Jebús, se le llama Jerusalén, y al rey se le pone no Adonibesec, como sería su nombre, sino Adonisedec. Entonces está haciendo a propósito para llamar la atención sobre algo. Y en este contexto se ve que este Adonisedec, el rey de justicia, el señor de justicia, ¿no es cierto? El rey de Jerusalén se congrega con estos otros reyes de los otros lados para subir en contra de los que se abrieron del pacto que tenían ellos. Entonces, fíjense, ¿sí? Si nos fijamos. Entonces, eso básicamente hay una cosa. Ahora bien, hay otra cosa notable aquí, y es para que veamos que los gabaonitas, cuando tuvieron miedo, ¿no es cierto? Uno pensaría que es porque eran una ciudad débil, alguna cosa así, ¿no? Que ante eso sucumbieron, sino que aquí se ve que era una de las ciudades más fuertes. Y la venganza que estos tienen, que están planeando aquí, es porque la ciudad de las más fuertes se les viró, digamos, en su alianza. Entonces por eso es la persecución y toda la guerra que se arma acá. ¿Sí? Ahora bien, me llama mucho la atención, como les decía, la forma en cómo se pide. ¿Ya? Y fíjense que en eso también consiste el pacto, la palabra, el juramento que les hicieron los hijos de Israel. No era solo un tema de hagamos pacto, somos amigos, ¿no? Sino que ahora, dado que se han vuelto súbditos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el deber de un amo? ¿No es cierto? Cuidarles, defenderles. Porque si hemos hecho un pacto y les hemos hecho a nuestros súbditos, nuestro deber es protegerles ahora. Fíjense, por eso es que estos, sabiendo que se ven atacados, lo que dicen es, ayúdennos, porque somos tus siervos. O sea, somos de tu propiedad, básicamente les dicen, somos de alguna manera una extensión tuya. Defiéndenos. ¿Sí? Y me llamó, como les decía, mucho la atención en el versículo 6, cómo es que dice, los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, fíjense que ya atacándoles o viendo el ejército ahí cerca, ¿no es cierto? Mandaron a Gilgal, que fíjense que tuvieron que bajar toda esa montaña, toda esa región montañosa hasta donde estaban ellos, ¿no es cierto? A decirles, fíjense, en español ponen, ¿no? No niegues ayuda a tus siervos. Pero literalmente ahí le dice, no traigas tu mano de tus siervos o hacia tus siervos. ¿Sí? O sea, lo que le está pidiendo es, extiéndeme la mano. Es una forma muy poética de decirle, ayúdame, ayúdanos. O sea, no extiendas tu mano, no retraigas tu mano de tu siervo. No titubees con respecto a tu siervo. Ah, no titubees, exacto. No retraigas tu mano, dice ahí. ¿Ya? Entonces el tema, fíjense que es una cosa muy bonita el tema de tener la mano extendida hacia un siervo. O sea, eso es sinónimo de ayuda, de protección, de cobertura. ¿Ya? Y esto se entiende más cuando le dice, sube prontamente contra nosotros para, y en la Reina Valera ponen defendernos. ¿No es cierto? En hebreo dice salvarnos. Lioshienu.
para salvarnos, es decir, para proveernos de un refugio, de un amparo, ¿ya? Porque nosotros estamos desprotegidos, extiende tu mano, es decir, protégenos, danos refugio, ¿sí? Entonces fíjense, aquí quería hacer notar que aquí habría una especie de paralelismo, en el sentido de cuando le dicen no extiendas tu mano, no retraigas, perdón, no retraigas tu mano, ¿no es cierto? Es lo mismo que decir extiende tu mano, y es lo mismo decir sálvanos, o sea, provéenos de un amparo, ¿ya? Entonces es interesante ver cómo ellos se dirigen, ¿no? Y ayúdanos, y hay una forma de leer este versículo también, que es hasta ahí, y sálvanos, punto y coma, y ayúdanos porque, ya, aquí les saluda de punto y coma, ¿no es cierto? Pero tranquilamente se puede decir, y ayúdanos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, son los reyes de las montañas en el mapa. ¿Ya? Dice, y subió Josué de Gilgal, hasta ahí habíamos visto, ¿no es cierto? Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los Giborei Jail, los hombres valientes de combate. ¿Ya? Y el Señor dijo, y fíjense que aquí ya aprendieron de la derrota de Jai, que a Jai les mandó solitos, ¿no es cierto? Aquí fue Josué, ¿cierto? Fue Josué con todos, y el Señor dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá o podrá contra ti, o delante de ti, ¿sí? Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y aquí es interesante. Fíjense ustedes que aquí va a importar mucho el tema temporal, ¿sí? Entonces digamos, estas personas, voy a tratar de dibujar aquí un poquito para que se vea, o sea, todas estas personas subieron acá contra Gabaón de Jerusalén, de aquí, de acá, de Debir, de Laquish, ¿no es cierto? Perdón, de Laquish, de Glón, subieron hasta acá, hasta Gabaón. Los de Gabaón, por su parte, mandan mensajeros a Josué a Gilgal, diciéndole, ayúdanos, ¿no es cierto? Y en esto se habrá ido un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, antes de que estén siendo atacados, mientras están siendo atacados los de Gabaón, mandan los mensajeros. Como les digo, aquí tienen que hacer un tema de un descenso, porque son montañas, son al menos como 30 kilómetros o alguna cosa así de diferencia, ¿no? O algo así, 30 millas. ¿Cuánto es 30 millas? Más. 3 kilómetros. Más, 30 millas. No, estoy mal. Olviden las distancias, pero es más o menos lejitos. ¿Ya? Es más lejitos. No, pero es lejos, quiero decir, no me acuerdo. Olviden los 30 kilómetros, estoy mal. ¿Ya? Es lejos, quiero decir. ¿Ya? Y el tema es que también es un terreno un poco complicado porque es montañoso. Por eso es que cuando el Josué, que está aquí en Gilgal, ¿no es cierto? Manda a... El Señor le da la autorización para que vaya, fíjense. ¿Ya? Y él lleva toda la congregación, dice, ¿no es cierto? En el 9, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Entonces, fíjense, salió tal cantidad de gente que fue necesario que para subir este trecho, todo esto subieron en toda una noche. O sea, llegaron a la mañana de aquel día. ¿No es cierto? Llegaron a la mañana de aquel día. Dice, y el Señor los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, o sea, los que estaban atacando aquí mismo en Gabaón, aquí le llenó de consternación, ahí dice de confusión. O sea, consternarse es estar confundido. O sea, una forma muy usual de cómo el Señor defiende a su pueblo es confundirles al enemigo para que entre ellos se maten. Eso fue lo que pasó aquí. Delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bedorón. Fíjense ustedes, entonces aquí voy a borrar un ratito para que veamos. Entonces estaban peleando aquí en Gabaón y suben hasta acá, a Bedorón. ¿Sí? Entonces ellos suben todo esto de noche, aquí el Señor les confunde y después les persiguen hasta acá, hasta Bedorón. ¿Sí? Y dice, y los hirió hasta Aseca y Maceda. ¿Sí? Y acá está, fíjense, Aseca, ¿ya? Y Maceda, que se supone que estaría por aquí. Estaba lejísimo. ¿Ya? Eso se supone en un día. ¿Ya? Es decir, que si estos subieron toda la mañana, o sea, toda la noche, la batalla comenzaría esto a la madrugada más o menos. ¿Ya?
O sea, imagínense que era un trajín súper arduo, Ujú. ya venir caminando, o sea, esto es como el relato de la batalla de Pichincha más o menos, o sea, que fue en una montaña, quiero decir, ¿no? Ujú. Entonces esto fue igual, fue subiendo a la montaña, llegan a la pelea, el Señor les ayuda, los otros se confunden, salen huyendo, les persiguen hasta Bedorón, después tanta fue la persecución que les persiguen hasta Seca y hasta Maqueda. O sea, es una persecución tenaz, ¿ya? Eso significa que posiblemente aquí hubo un enfrentamiento en Aseca y después les terminaron acá en Maqueda, ¿sí? Ujú. Y dice, fíjense, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón, ¿ya? Entonces esto de que llegan hasta acá es como el final de la historia, ¿ya? Porque ahorita va a abrir un paréntesis de lo que estaba pasando mientras estaban yéndose hacia acá. Si mientras estaban yendo de Gibeón hacia Bedorón, pasa algo, ¿ok? Y dice, mientras iban subiendo a la bajada de Bedorón, porque aquí hay un pequeño valle, ¿no es cierto? Aquí hay un pequeño valle. Al Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, fíjense, hasta Seca, ¿no es cierto? Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Esto cómo se explica? Muchos entienden que fue literalmente granizo, pero es un poco complicado que haya pasado granizo. Pero dada digamos, el contexto de lo que ya veníamos anunciando hace unas semanas, del tema de que aquí posiblemente haya habido un eclipse, ¿ya? De lo que haya posiblemente fue un eclipse. Cuando hay un eclipse, por lo general el tiempo cambia y es más posible que hayan vientos. Y dado que es una región montañosa, entonces es muy posible que lo que les cayó fue un montón de piedras. Como decir que les agarró un derrumbe, alguna cosa así. Entonces es posible eso, digamos. No se descarta que les haya caído literalmente unos meteoritos, qué sé yo. ¿Ya? Pero el tema es que aquí es ya les digo esto, por eso les digo, esto es como un cántico de esos heroicos, ya de esos que todo le sale bien, ¿ya? Que todo le sale bien. Ok, entonces dice, el 12, entonces ahora venimos al 12, ¿sí? Que es el tema de todo. Y dice el 12, entonces Josué habló hacia el Señor, Vaidaber, dice así, ¿no? Vaidaber Yehoshua la Hashem, el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. ¿Qué dice ahí? Sol, detente en Gabaón. Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ayalón, de Ajalón. Y dice, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente que se hubo vengado de sus enemigos, ¿no es cierto? No está escrito esto en el libro de Jaser, ¿no es cierto? Y al parecer esto está aumentado. Aquí dice, no está escrito en el libro de los honores. De los honores, del justo. ¿Ya? Dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dice así, y aquí viene el asunto. Bueno, terminamos de leer para que veamos, ¿no? Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él, ¿no es cierto?, volvió al campamento en Gilgal. Ok, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay algunas cosas, mucho se ha dicho de esto, ¿sí? Y si de pronto alguien, voy a tratar de recordar, digamos, lo que había escuchado de esto, ¿cierto? Lo que normalmente se dice, porque lo que está aquí pasando, o como normalmente se ha traducido y normalmente se ha entendido, especialmente en el ámbito cristiano, y buena parte del judío también, parecería que lo que está diciendo aquí es que Josué, por un lado, que hay dos problemas, aquí hay dos problemas. Hay uno porque hay un tema de que parecería, por un lado, un problema teológico, digamos, ¿no? De que un hombre, como dice aquí, le da orden a Dios y Dios le obedece. Primer problema, ¿no es cierto? Que es lo que dice en el versículo 14. No hubo un día aquel, ni antes ni después, que el Señor atendió la voz de un hombre. ¿Me explico? Entonces hay un problema teológico por eso. Punto uno, porque parece que un hombre le da una orden al Señor, a Dios, y Dios le obedece. Hay un problema. Y hay otro problema, el tema de qué mismo fue lo que pasó. ¿Ok? Porque si vamos a ver qué mismo pasó, si leemos así tal como está, y yo leo, sol detente y tu luna detente, y lo entiendo así normalmente, así con nuestra mente en español, ¿qué entiendo? Que literal, en teoría, tuvo que haberse ¿qué?
detenido el movimiento traslaticio, ¿no es cierto? Del Sol, de la Luna, ¿no es cierto? Y darse un movimiento, digamos, cósmico, pero extraordinario en el que claro, o que la Tierra se detenga, o que todo lo demás comience a girar alrededor. O sea, es una cosa extraordinaria, ¿ya? Porque ya les digo, esto, física y astrológicamente, digamos, es imposible. Si es que lo leemos así, que diga, Sol detente. Porque primero, no sé si nos damos cuenta, el Sol no se detiene. ¿Quién gira alrededor de quién? La Tierra gira alrededor del Sol, no al revés. ¿Ya? Y punto 2. Si es que incluso si es que la Tierra se desconectase, se detuviese, ¿qué implicaría? No sé si ustedes han visto, hay simulaciones que hacen esto en el internet. Y lo que debemos saber, ¿no? Por si de pronto para acordarnos de las clases de la escuela y del colegio, la Tierra, aunque no parezca, pues está girando a una velocidad impresionante. Creo que son 13.000 kilómetros por segundo de largo, y también a una velocidad impresionante alrededor de su propio eje, el famoso movimiento de rotación y de traslación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Imagínense, no sé si ustedes han visto cuando un carro agarra una curva, ¿no es cierto? Y de pronto algo no está sujeto. ¿Qué pasa? Nos vamos de lado. Sale volando, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, eso es lo que pasaría con la Tierra si la Tierra se detuviera. ¿Ya? Si la Tierra está girando a una velocidad impresionante y además se está moviendo en lo que gira a una velocidad impresionante, si eso se detiene, sale volando por la primera ley de Newton, ¿cierto? Que todo cuerpo que mantiene un movimiento prefiere estar en ese movimiento, en esa dirección y demás. Entonces, si la Tierra está girando y se detiene, eso significa que todo sale desprendido hacia todas las direcciones posibles. Dado que eso no pasó, ¿Qué pasó? ¿no es cierto? Algo más tuvo que haber pasado. Y entonces, fíjense, que aquí, ya les digo, da muchos problemas, porque el Sol no es el que se detiene, ¿ya? La Luna pudo haberse detenido, podría, porque esa sí tiene un eje, digamos, un ciclo alrededor de la Tierra. Pero ¿qué pasa si la Luna se detiene? Claro, otro tipo de caos, porque la Luna es la que hace las mareas, es la que controla un montón de cosas, por lo tanto hubiera habido otro tipo de cataclismo, ¿ya? O sea, era todo mal. ¿Me explico? Entonces, hay un artículo que si quieren después les comparto, es un pequeño, voy a decir en forma chistosa, es un pequeño artículo de 30 páginas que se lanzan para explicar estos dos versículos, ¿ya? Tal vez de ahí es la tendencia que se tiene a explicar tan poco en tanto tiempo, ¿no? En todo caso, ¿qué pasa? En este artículo, que es hecho por algunos profesores de Israel, de alguna universidad, de la Universidad Ben Gurion, si no estoy mal, de Israel, analizan precisamente lo que está pasando acá y se dan cuenta que hay algunas formas de entender esto sin la necesidad de caer en una explicación o demasiado milagrosa, ¿ya? O si se quiere en una explicación que les digo demasiado forzada, ¿no es cierto? Y en términos generales lo que analizan es que la propuesta de ellos, que ha sido bastante aceptada y tiene bastante sentido, es que lo que estaba pasando ahí era un eclipse anular del Sol, ¿ya? No es lo mismo que un eclipse total ni un eclipse parcial. Hay tres formas de eclipse, ustedes saben. El eclipse total es cuando realmente desaparece el Sol por un instante y el día se hace noche. Y aparecen las estrellas y todo lo demás. O sea, el día se hace noche y pa. Ya, la característica de eso es que no se le ve a la luna. A la luna no se le ve, simplemente el Sol de la nada se oscurece, se hace de noche y pum, de la nada vuelve a hacerse día. Ese es un eclipse total. El eclipse parcial es lo que nosotros vimos hace unos meses desde aquí del Ecuador, que ese día justo estuvo nublado, no se vio, pero era lo que se veía desde aquí, ¿no es cierto? Según la distancia también se vio un eclipse parcial en el que está el Sol y la Luna pasa por un ladito y le va tapando apenas una parte, ¿no es cierto? Y hay otro tipo de eclipse que es el eclipse anular, que fue también lo que pasó acá, el anterior, en Colombia sí se vio, ¿no es cierto? Que fue un eclipse anular. ¿Qué es lo que pasa? Que es cuando la Luna cubre de una determinada manera al Sol, pero no lo tapa por completo, sino que solo se deja ver la corona. Entonces, y esas son las fotos de los eclipses que de pronto pueden ver
en el internet, que no es que deja una uña, sino se le ve toda la corona solar y solamente se le cubre, ¿no es cierto? Se le va tapando, 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 llega al punto máximo donde le tapa el sol, pero se ve la corona, entonces se ve como un anillo de fuego, ¿ya? Y después se sigue moviendo la luna y se destapa. Se oscurece un poco el día y después vuelve a salir el sol, ¿ya? La propuesta de estos profesores es que aquí lo que estaba pasando era un eclipse anular de sol, ¿sí? Ok, ahora, ¿por qué? Cualquiera diría, pero aquí está clarito que dice sol detente, ¿no es cierto? Pero Ahora, duró bastante, no duró minutos. Duró ahí todo un vamos, día. ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. ¿Qué pasa? Uno piensa, y esa es la cuestión, uno piensa porque aquí no nos dice, lo que pasa es que aquí, digamos, lo que normalmente es entendido entonces es, quería antes de comprender, antes de explicar todo esto, me hiciste acuerdo, es que había escuchado alguna vez una explicación un poco inteligente, pero un poco, en realidad, descabellada, o sea, quiero decir, no se toman en cuenta varios aspectos. Decía alguien, ¿no? Ustedes saben que el calendario actual tiene una falla y que por eso, o sea, tiene un error de cálculo, no es tan preciso con la duración de los días. Y por eso es que cada 4 años hay un año bisiesto. Y cada 1000 o cada 4000 se va saltando uno. ¿No es cierto? Es un tema medio complicado. ¿No es cierto? Entonces, alguien le escuché por ahí decir, ¿no es cierto?, que eso se explica por lo de Josué. Un día de... Porque hay un día de diferencia. Y no sé qué tantos minutos y eso. Y eso está mal. Eso está mal por la siguiente razón. Eso es absurdo por la siguiente razón. El calendario actual es uno de tantos calendarios que hay. Y la razón por la que el calendario actual no es preciso y tiene este desfaz es precisamente porque ese así es el calendario. No sé si me explico. O sea, porque no considera de manera precisa, digamos, el tema de cuánto en realidad dura el día, un día, y cuánto dura en realidad un año. Y como no es preciso, es bastante aproximado, pero no es igualito, entonces por eso se va desfasando. Pero no es porque nos sobra un día o nos falta un día. No sé si me explico. Es por cómo dura, es por cuánto dura el día aquí, o sea, la rotación de la Tierra, y cuánto dura la traslación de la Tierra, que el calendario no es preciso. No es porque hay un día de más. No es porque aquí se extendió el día. Entonces de ahí un desfase, o sea, ya les digo. Porque además, vale la pena decir, el calendario actual es de la época de la Edad Media. O sea, no es no es de esa época. No es que dijeron, ay, algo está mal, no me cuadra. No, lo que pasa es que hubo muchos calendarios, incluso ustedes pueden ver en el internet un montón de videos que explican la historia de los calendarios. E incluso, por ejemplo, alguien sabrá que en algún año de 1500 no sé cuánto, hubo un momento en el que se pasaron del 10, si no estoy mal, al 13 de octubre, alguna cosa así. Y no hubo 4 días en el calendario, porque en ese país, no me acuerdo, creo que es en uno de Europa del Norte, que tenían un desfaz con los calendarios y para igualarse con el resto del mundo tuvieron que, de hoy me invento, 10 de octubre, mañana es 14 de octubre, porque estaban con desfaz con el resto del mundo. Ahora me imagino a algún hermano cristiano, buena gente, que querrá decir ahí qué pasó. ¿Cierto? Ahí me faltan 4 días, entonces ¿cómo explico esto? Me explico. Entonces no, los calendarios actuales y el gregoriano que tenemos actualmente lo que hace es ser muy aproximado con la duración de un año y con la duración real de un día. ¿Ya? Ese es el asunto. Entonces nada tiene que ver lo que pasó aquí. ¿Ya? Alguien hizo como que una conexión muy apresurada, ya les digo. Que así a propósito parece, ¿no? Es que el año actual no dura tanto. Claro, o sea, no sé si me expliqué, pero esa es la idea. ¿Ya? O sea, está tomando dos hechos muy aislados para sacar una conclusión que parece que tiene sentido y no es así. No es así. ¿Ok? Ahora bien, entonces, una vez que hemos visto que no es nada de que pasó un evento de que se detuvo la Tierra, porque es imposible, que no es que se detuvo el Sol, porque el Sol no se detiene, ya que no se detuvo la Luna, porque tampoco puede ser posible, ¿qué está pasando? Y lo que proponen estos profesores es que, como les anticipaba ya, es la ocurrencia de un eclipse anular de Sol. Y ahí se encuentra con un problema.
los verbos que se utilizan ahí no dan para entender un eclipse. Ahí no se conocía. Porque si yo digo, párate sol, ¿qué tiene que ver eso con un eclipse? Y aquí viene una cosa. Si yo quisiera extender el día, ¿por qué le menciono a la luna? Ya, detente sol y detente luna. ¿Me explico? ¿No es cierto? Entonces se dieron cuenta de eso. Y ellos se dieron cuenta de esto porque siempre fue una constante discusión de por qué en Josué 10 se le nombra tanto al sol como a la luna. Si fuera por extender el día, porque la intención era que hacía falta, porque lo que muchos dicen es, como estaba tan prendida la pelea, entonces les faltaba tiempo, y lo que dijo Josué es, detente sol para acabarlo, o sea, dame más, extiéndeme. Entonces, no, eso es lo que se entiende. Pero si fuera así la intención de extender la duración del día, o sea, dame más horas, dame un día de 24 horas, dame un día de 28, de 28 horas, o sea, dame sol por unas 2 o 3 horas más hasta que les acabe, no tiene sentido mencionarle a la luna, sino al sol. ¿Me explico? Ahora bien, entonces lo que hacen es un análisis, y ya les digo, les puedo compartir el artículo, me temo que está en inglés y es de pronto un poco extenso, son 30 páginas que analizan todo esto con un montón de cosas, porque también este versículo, este capítulo, se le hace de nuevo recuento en Habacuc 3, ¿sí? Se le hace recuento a este pasaje de cuando la luna y el sol se detuvieron en Gabaón y en el valle de Ajalón, ¿ya? Entonces, ¿qué se dan cuenta? Y lo que dicen es, la forma de cómo se analiza esto es con ver cognados. ¿Saben qué es un cognado? Un cognado, y esta es una palabra que de pronto lo utilizamos bastante, se forma cuando hay dos palabras en dos idiomas diferentes, pero que suenan igual, pero que tienen un idioma, su significado propio en cada idioma. Por ejemplo, la palabra red, en español, ¿qué significa? Con la tecnología, una cosa. ¿Qué es una red en español? ¿Qué es? Lo de un pescador, una red. Un objeto para pescar. Exacto, un objeto para pescar. En términos generales, un objeto es... Atrapa. La red de... Exacto, pero que es una red de boli, de pesca, de lo que sea. Es una conformación de hilos entrelazados, por así decirlo. Es una red, ¿no es cierto? Pero si yo digo red en inglés, ¿qué es? No. Rojo. Rojo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, eso es un cognado. Son dos palabras en idiomas diferentes, pero que se escriben y suenan igual. Lo mismo hay un cognado con la palabra Dios en griego y en español. Es igualito, Pero se no escribe significa lo igualito, mismo. pero no significa lo mismo. Claro. Dios en español significa una cosa y Dios, la palabra Dios en griego, hace referencia a Zeus. Pero son dos palabras diferentes, son cognados. ¿Ya? Ahora, sin embargo, hay otras veces en los que se busca precisamente cognados, pero en lenguas relacionadas, en lenguas familiares. Es como, por ejemplo, supongamos que el español es un idioma muerto, ¿ya? Es un idioma antiguo, y nos encontramos con un texto en español y queremos descifrarlo. ¿Qué hacemos para descifrar lo que quiere decir ese idioma? Lo primero es buscar palabras o idiomas de la misma familia. O sea, si fuera del español, buscaríamos ¿qué idiomas? Portugués. Los romances, ¿no es cierto? Los romances. El portugués, el francés, el italiano, rumano, de pronto por ahí, ¿no es cierto? Idiomas romances que tienen la misma familia, y en esos idiomas se pueden buscar palabras que suenen semejante para saber qué significa. Y ahí se encuentran cognados. Entonces, por ejemplo, si es que alguien dice, imaginemos que el español se extinguió y encuentran un verbo y el verbo es la palabra hablar. Y no se sabe qué es la palabra hablar. Un estudioso de esa época, ¿no es cierto? No sabe lo que es la palabra hablar, no sabe qué significa. Se apoyaría en los idiomas que sí se conocen. Por ejemplo, encontraría en italiano parlar, ¿no es cierto? En portugués falar. Y ahí ya sabe, con esos dos que son cognados, más o menos, ¿no es cierto? Y ya sabe que significa que la palabra hablar es lo mismo que en italiano parlar, ¿no es cierto? Y que en portugués falar.
¿Me explico? ¿Ya? Ese ejercicio hicieron acá. ¿Ya? Ahora, las formas, o digamos, los idiomas con los que se dieron, digamos, cuenta, o a los que recurrieron, no fueron sino los idiomas precisamente que tienen relación con el hebreo bíblico. ¿Sí? Y especialmente con algunos, ahí está, Antonito nos compartió una imagen de un eclipse anular. Especialmente con aquellas culturas que tenían y que tienen textos escritos respecto de astronomía, porque no todos los idiomas tenían, o no todas las culturas tenían textos, digamos, dedicados exclusivamente a la astronomía, ¿ok? Entonces se fueron a apoyarse de algunos textos, especialmente de las culturas ugaríticas, de los arameos, en donde ellos sí tenían unas tablas que describían eclipses solares, eclipses anulares y todo lo demás, ¿ya? Eclipses solares, eclipses de luna y todo lo demás, ¿ya? Anular es de que se hace un anillo, ¿ya? Eclipse lunar es de luna, ¿ya? Eclipse anular de sol sería, ¿cierto? Porque se ve el anillo, ¿ya? Ok. Entonces se fueron a comparar ahí, y lo que pasa es que aquí en hebreo, ahí dice en hebreo, déjame ver si es que lo puedo ver, ¿ya? O no hace falta. En hebreo dice, Shemesh, ¿no es cierto? Dom Begabaon, Begibeon. Beyareach, ¿cómo se dice? Eker, Ayalon. ¿Ya? Eker, bueno, en fin. Lo que aparece es que aparece la palabra Dom. ¿Ya? Dom, así D-O-M. Dom. Y el asunto es que van a ver con qué palabras o qué otros verbos tienen esa raíz misma en otros idiomas. O sea, van a ver eso, como lo de hablar, falar, palar, ¿no es cierto? Hablar, tal, hablar. Entonces, van a ver por otros lugares y se encuentran que esta palabra, dom, tiene mucho que ver con el verbo, precisamente sí, de pararse, pero que en la literatura de astrología tenía el sentido de lo que hace el sol cuando hay un eclipse solar, en el sentido de que se detiene. Pero ¿qué se detiene? No es que se para, o sea, se está moviendo y se para, sino que se detiene ¿qué? Su brillo. Su resplandor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se dieron cuenta. Entonces, que el verbo que aparece aquí de dom, que es como de párate, detente, ¿no es cierto? Tiene que ver con sí pararse, o sea, aguántate, pero como espérate, detente, pero no en el sentido de que se está moviendo y se frena, ¿no? Sino en el sentido de que está brillando y lo que se detiene es el brillo del sol. ¿Ya? Y ahí tiene sentido que se le mencione a la luna, precisamente, porque la luna sería lo que igualmente se para, ahí sí se para, se pone de pie, digamos, se para, en inglés stand, ¿no? Se para delante del sol y es lo que le oculta. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces, una vez más, entonces, para entender más o menos lo que diría aquí, diría, sol, oscurécete en Gabaón, haciendo ya la conversión, la explicación, aunque literalmente ahí dice detente, párate, ¿ya? Pero entendiéndole sería, sol, oscurece en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y aquí hay una cosa, cuando uno ve estas palabras de aquí, uno dice, ¿de dónde está viendo? Porque hay una cosa, aquí el que está viendo, o sea, Josué, aquí estaba viendo tanto el sol como la luna. Claro. Y hay un problema. ¿Qué era? ¿De noche o de día? Exacto. Porque cuando en un eclipse, digamos, en un eclipse, ¿en qué tipo de eclipse es que se ve tanto el sol como la luna? En la noche. No, pues, el sol no sale en la noche, pues. La luna. ¿No es cierto? Pero en un eclipse solar, pero en el eclipse solar total no se le ve a la luna. Porque el eclipse total es cuando pasa la luna, se hace de noche y pum, enseguida se hace de día. ¿Ya? Lo que puso la imagen el Antonito es un eclipse anular de sol. Y en ese sí se le ve a la luna. Entonces sí se le ve a la luna que se va acercando, le tapa, se queda la corona, como vemos ahí en la imagen que comparte el Anthony, ¿no es cierto? Y después pasa. Y se le ve tanto al sol como a la luna. Ahora, la pregunta es, en el eclipse solar total no se le ve a la luna. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué eclipse fue?
anular, Anular. como el que puso el Anta, Ah. ¿sí? Es un Pero eclipse se anular. oscureció cuando mientras Se estaba oscureció, Sí, porque batallando, se oscureció. se oscureció, claro. es que sí se pone así. Se oscurece. Claro, se oscurece. Este es un eclipse Anular. Anular, porque se ve, anular es de anillo, ¿no? Ujú. Un eclipse anular. Ahí estamos compartiendo la pantalla, ¿no es cierto? Un eclipse anular. Entonces, fíjense, voy a hacer un poco grande, se va a pixelar un poco, pero valga un poco para saber dónde más o menos estaba. Esto es Gabaón, ¿no es cierto? Y el Valle de Jalón está, si no me equivoco, está por aquí. Hermana Digna. O Jennifer Guanotuña dice ahí. A ver, hermano, sí, muy buenas tardes, hermano. Hermano, pienso que, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? No sé, usted me dice si estoy equivocada. Como yo pienso que no hubo ni siquiera un eclipse de nada. Solamente que cuando Josué dijo delante de todos los israelitas, sol detente, claro que el sol no se iba a detener, pero él se refirió a su luz. Como ellos avanzaron toda la noche hasta llegar al lugar donde se encontraron con las demás tribus para darse la batalla, entonces ya se prendió el día. Pero como era tanta las ansias del pueblo de Israel acabar con estos otros pueblos enemigos, entonces Josué dice, detente, sol, ¿no? Pero en realidad no se detuvo el sol, pero sí su luz, su brillo. Y como era su ansia de acabar, también dijo, detente luna o para luna. Ahí se paró la luna. ¿Y qué es lo que se paró? También se paró la luz que emite la luna. Entonces para ellos todo fue un día extenso. Fue un día extenso y se completa con estos versos que dicen el 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Sí? Entonces me parece que todo fue un complemento, ¿no? De lo que pidió Josué y lo que se realizó con la venia de Jehová. Yo lo veo de esa manera. Y para mí, yo pienso que no hubo eclipse, ni lunar, ni total, ni nada de esas cosas. Porque solamente se vio claridad. La claridad resplandecía y de esa manera el pueblo avanzaba y asesinaba a todos los que encontraba a su paso. Porque si hubiera habido un eclipse, entonces no hubiera permitido esta libertad para acabar con los enemigos. Pienso Pues, eso yo. Ahora usted me saca de mi y error. está bien, está Gracias, bien, hermano. está bien. Eso, lo que usted nos comenta, se compara mucho a cómo explicaba Maimónides este evento. Maimónides, cuando explica esto, decía, lo que pasó fue un milagro. Y lo que pasó es que en realidad se ocultó el sol, pero el milagro está en que de alguna manera se sostuvo, hubo luz. O sea, de alguna manera hubo luz, pero claro, o sea, cuando dice que se Exacto, ocultó el sí. sol, hubo de alguna manera más luz para que les alcancen de matar y de acabar a todos. Sí, y ¿Ya? la palabra precisa, hermano Josué, es el Ujú. milagro. Es el milagro que Dios entregó a su pueblo en las manos de ellos, ¿no? De su Sí, pueblo amado. Fue un milagro, esa sería la palabra idónea. así es, exactamente. Sin embargo, fíjense ustedes que, ya les digo, incluso sostener eso es muy complicado. Ya hablando así de manera, digamos, con datos y demás. Por lo siguiente, porque aquí nos da la impresión de que, o sea, lo que nuestra hermana Digna sugiere es como que la intención era que faltaba tiempo. Pero siendo así, digamos, honestos con el texto, da esa la intención. Al parecer no. Al parecer la intención, el ámbito ahí no era como que, Señor, dame más horas. No, lo que querían es acabarles. Y hay una cosa, y esto es algo muy conocido, que incluso hasta pasó cuando estaban los españoles de acá y demás, que ante la ocurrencia así súbitas, de repente, de alguna cuestión natural, el enemigo que está huyendo o alguna cosa puede interpretarlo como una intervención divina. De esa manera dicen, no me huyo más, ¿no es cierto? Y ya sé que aquí está perdido.
Eso les pasó a los que estaban peleando contra los españoles, si no estoy mal, en los incas, con los incas, si no estoy mal, cuando erupcionó, creo que el Cotopaxi mismo, creo que fue que erupcionó, o en Perú el volcán Cajamarca o alguna cosa así, que estaban peleando, erupción el volcán y los incas dicen, esto es señal de que nuestro Dios nos ha abandonado, me rindo. ¿Ya? Y de este tipo de eventos hay muchos. ¿Ya? Incluso se recuerdan algunos pasajes de la historia de los pueblos igual de Asia y de Europa antigua, en los que están peleando, hay un eclipse y ellos dicen hay que hacer las paces. Y detienen ese rato la batalla y hacen las paces. Entonces, lo que sí es cierto es que esto es una intervención divina, en este caso no para que hagan las paces, sino para que los otros comprendan, digamos, de lado y lado, los hijos de Israel comprendan que Dios está de su lado, está peleando por ellos, y que por otro lado los otros entiendan que están vencidos. Y que en ese momento, que fíjense, ahora se entiende con el eclipse, porque sabemos que el movimiento de traslación, de rotación, que me explico, que hasta con un celular bueno se puede apuntar a la luna y se le ve, pero en esa época no. ¿Ya? En esa época no. Entonces se necesitaba una cosa, un evento así, pero ¿cómo se dice? Un cronometraje, pero perfecto. ¿Ya? Y ahí se entiende lo que está pasando acá. Y se entiende incluso que aquí ya ha pasado buena parte del día. Buena parte del día. Y lo que necesitan es una señal para que Dios les termine de dar la victoria, por así decirlo. ¿Ya? Eso es lo que se necesita. No es que no iban a alcanzar, porque si seguimos leyendo resulta que les matan a los reyes y siguen matando un montón de gente. Y como que si en un día mismo conquistaran como 5 o 6 ciudades más. ¿Ya? Entonces no era el tema de que me falta tiempo. No lo era. Era que se necesitaba una señal, un milagro, una intervención divina en la naturaleza, ¿ya? Para darle la seguridad, que de testimonio de que en ese momento Dios intervino, ¿ya? Haciendo el día noche, ¿ya? Parando el sol, o sea, parando el brillo del sol, ¿no es cierto? Y eso con eso indicando que el Señor estaba con su pueblo, básicamente, y que los otros estaban vencidos. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya les digo, esto, como les digo, en español es un poco complicado, porque nosotros leemos aquí sol detente. Y para nosotros en español puede ser muy fácil decir sol detente, sol detente. No hay que buscarle la quinta pata al gato. ¿No es cierto? Pero ya les digo, cuando uno ve en estos estudios que yo le digo, ya digo, se mandaron 30 hojas para explicar 2 versículos, ¿cierto? Y se demoran un montón de tiempo buscando cognados y que analizan esto y que analizan el otro, y lo que dicen es, esta palabra, el verbo que se utiliza aquí, el verbo damam, ¿ya? Que el verbo que es aquí en imperativo es dom, ¿ya? Lo que dice es detente, si es párate, pero que es un verbo que se utiliza específicamente en el lenguaje de los que estudian las estrellas, en el sentido bueno, no de los que se dedicaron a hacer cálculos de las estrellas, de cuándo un eclipse, de cuándo esto, de cuándo lo otro, de los meses y demás, ¿no es cierto? Se utiliza para cuando el sol se detiene su brillo, o sea, cuando algo le tapa, ¿sí? Y por eso es que dice sol detén, o sea, en su caso sería sol oscurece en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y dice, y el sol se oscureció, entiéndase, y la luna se paró. Y todo esto por lo que dice aquí, que la luna se paró. ¿Ya? En hebreo dice sol dom, dice que el sol hizo damam, ¿no es cierto? Y la luna amad, y la luna se paró. Y esto es lo que llama la atención y esto es lo que justifica. Cuando dice que la luna se paró, ahí se entiende por qué es que se paró delante del sol, por así decirlo. Y ahí ocurrió. Y ahí es lo que se describe un eclipse, o sea, esto es una descripción de un eclipse anular. ¿Sí? Carmita. Sí, justamente, Josué, o sea, el verbo ahí no es que al principio no dice que el sol se paró, no, ni que se detuvo, sino es la palabra de silencio, como busqué y dice en Levítico 10:3, Ajá. después de que murieron los hijos de Aarón, ¿no? Entonces le dijeron, esto es lo que Dios dijo, que Dios se había de santificar en los suyos, y Aarón Domen. Vallidom, o la Vaya. misma palabra, ¿no? Guardó silencio.
también puede ser como la voz de Dios silente que dice col de mamano, es esa misma raíz de hacer silencio. Es como el sol se silenció, sería como literal, y entiéndase como tú dices, ¿no? O sea, apagó su brillo. Ujú. Pero Exactamente. la luna sí, como que ahí está sí dice, se paró firme, ¿no? Como que ella tomó dominio. Se puso de pie. Sí, Se firme, paró, sí, se puso de pie. se puso de pie, se paró, pues, o sea, se levantó. Sí, en inglés stand. Entonces es eso. Entonces con eso, y ya les digo, todo esto por esta, o sea, lo que complica todo es la mención de la luna. Porque lo que el sol se detiene, se guarda silencio, se queda quieto, digamos, no es tanto problema sino la luna. ¿Ya? Y aquí es más claro, la luna se paró, o sea, no de se detuvo, sino de se puso de pie. ¿Ya? Y esto se entiende entonces que el sol, claro, o sea, detiene su brillo porque la luna se le puso al frente. Claro. ¿Ya? Entonces fíjense, lo que aquí está diciendo entonces Josué, estaba diciendo, señoras, un milagro, o sea, se ilumina, ya lo vamos a explicar, ¿cierto? Dios tiene una conexión de esas que solo Dios hace, ¿no es cierto? Y lo que causa es que Josué se conecte con el calendario, digamos así, no con el momento, y dé la proclama de que se produzca un eclipse, digamos, ¿ya? Y que ya les digo, que la ocurrencia de un eclipse, si ahora nos causa asombro y maravilla, ¿no? Cuando hay un eclipse, es que el eclipse y todo lo demás, ¿cierto? No se diga, imagínense ustedes en ese momento, sin tanto avance tecnológico ni nada, ¿no es cierto? Que ocurre en plena batalla un eclipse. Y que además el líder del pueblo que me está ganando dé la orden y ¡pum! Se oscurezca. ¿Me explico? Entonces era más que nada eso. Entonces estaba así como un perfecto con cronometraje, estaba todo sincronizado para que pase eso. O sea, esto se entiende, como lo bien lo decía nuestra hermana Digna, como un milagro. O sea, pero es cuando es de estos milagros que, que, que tienen una explicación natural. ¿Ya? Es diferente a lo de los panes y de los peces, que ya vamos a ver, ¿no? Que ese sí fue otro tipo de milagro, que se multiplicó. ¿Ya? O cuando el hacha flota, o sea, esos son milagros o cuando el Señor Jesús resucita, o sea, son milagros que en realidad no se explican naturalmente. Pero estos sí son milagros que se explican, digamos, de una manera física, natural, pero por por el amplio conocimiento, si se quiere, o control que tiene Dios sobre toda la creación. Básicamente es eso. O sea, es de eso, básicamente. ¿Sí? Dice, hasta que se hubo, entonces, ¿cierto? En el 13, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? ¿Ya? Esto, al parecer, en lo que estaba leyendo no le toma digamos, mucha mención. Si no estoy mal, puedo equivocarme, pero creo que en la Septuaginta esto no se menciona. No se hace mención en el libro de Jacer, si no me equivoco, puedo equivocarme. Pero en todo caso, vale la pena y que ya nada más de manera así, de manera muy tangencial tocarlo, y es que actualmente hay muchos libros de Jacer circulando. Pero resulta que los libros de Haser que se pueden encontrar en la actualidad son ediciones más bien muy modernas que, tomando el nombre de esto que se menciona aquí, que aparece después en Samuel también, hicieron un libro. Y se tomaron este nombre y sacó alguien un libro del libro de Haser, que lo que hace es relatar el Pentateuco como que si fuera una especie de explicación o de ampliación de lo que está pasando. Entonces en ese libro de Haser se cuenta un montón más de historias y como que recopila algunas tradiciones, algunas cosas, pero en algunas otras sí es como que muy demasiado ya imaginativo. Entonces, si es que en algún rato alguien se encuentra con un libro de Hacer actualmente, y peor tomo uno y después tomo dos, eso primero duden de que es negocio, y segundo no va a ser el que se menciona aquí. ¿Ya? En todo caso, aquí lo que dice es del Sefer HaYashar, el libro del recto, que esto tranquilamente puede ser, digamos, una mención más bien a algo como más, si se quiere, más trascendental, no literalmente un libro de Hacer, o sea, no es la misma forma de como cuando en el libro de Reyes y en el de Crónicas se dice, no está escrito en el libro de los Reyes, y vamos a ver en Crónicas, dice, no está ahí vamos a ver en Reyes, y dice, esto no está escrito en el libro de Crónicas, o sea, no es una referencia a otro libro, sino que esto, como decía, es referencia a un registro mucho más antiguo que tiene que ver con el Yashar, con el recto, o sea, con la intervención divina de Dios, si se quiere, ya por decirlo así de alguna manera.
¿ya? Pero lo que quería anticipar es que actualmente circulan un montón de libros de Hacer que más bien lo que intentan es confundir. ¿Ya? Es ¿Eso confundir. es lo que significa el libro de Hacer, el libro del recto? Sí, así, Yashar es recto, sí. En hebreo es el Sefer HaYashar y sería el libro del recto. ¿Ya? Entonces Ya, es un nombre más bien simbólico, como ustedes se dan cuenta. ya. ¿Ya? Y si es que nos encontramos por ahí alguien diciendo, hermano, me descargué, encontré el libro de Hacer del que habla la Biblia. No es. No ¿Cuál es. es y dónde está? No, es que no se sabe. Es como, por ejemplo, el libro de Enoch. ¿Ya? El libro de Enoch, muchos piensan que es el que fue escrito por el personaje bíblico Enoch, el hijo de Adán. No. Y no, el libro de Enoch fue escrito mucho tiempo después. Fue escrito más o menos como por la época de Qumran, por ahí fue escrito el libro de Enoch. O sea, unos siglos antes de Cristo. De esa época es el libro de Enoch los que se han encontrado. Por eso es que se encuentran copias en Qumran precisamente del libro de Enoch. Pero no es que escribió Enoch. Tomaron el nombre de ese personaje bíblico y así le llamaron al nombre. ¿Ya? Lo mismo precisamente en la literatura de Qumran hay, por ejemplo, segunda de Esdras, cuarto de Esdras, que son libros apocalípticos. Sí. O sea, que son libros que dan una interpretación del fin de los tiempos, quiero decir. ¿Ya? Igual, entonces son libros que se toman, que se nombran con personajes importantes, relevantes o así misteriosos, si se quiere, de la historia bíblica. Se le pone ese nombre y muchos sacan y, digamos, en su momento lo utilizaban para explicar cosas, para desarrollar su propia literatura y después de eso se encuentra. ¿Ya? Ya les digo, es más o menos como que si, por así decirlo, como para que veamos. Es como que si hoy, por ejemplo, todo lo que hemos estudiado se fuera a recoger en un libro, digo, o sea, imagínense que no había esto. Ya, y no podíamos conectarnos y compartir todo esto. Entonces, todo esto que estamos explicando, tocaba escribir. ¿Ya? Era la explicación que tenemos en el momento. ¿Ya? Entonces, todas esas explicaciones y todo aquello, le hacemos un libro, pasa un montón de tiempo y esa explicación se encuentra. ¿Ya? O yo a esa explicación le digo el libro de, no sé, Segunda de Josué. ¿Me explico? Ya, le pongo Segunda de Josué, alguna cosa así. Y nosotros de eso se hace un texto, supongamos entre nosotros, de consulta, pero sabiendo cómo se maneja y todo lo demás. Pero pasa el tiempo y encuentran el libro de Segunda de Josué. ¿Me explico? Eso fue lo que pasó con muchos de los libros de Qumran. Eran libros de uso interno, que eran explicaciones, algunas, como decir, sermones que se daban en la comunidad, y que después, pasado el tiempo, piensan que esa es la revelación absoluta. Y no es así. ¿Ya? Entonces, básicamente eso con estos libros. Ya les digo para que no se dejen impresionar. Y si en todo caso buscan o se prefiere buscar estos libros, hay muchas editoriales que son serias en realidad, que hacen un trabajo arduo de traducción y de adaptación y de comprensión de todos esos textos, que los hay. Y no son baratos. ¿Ya? Y no son baratos. ¿Se puede encontrar piratas en el internet? Sí, se puede. Es medio complicado, se puede. Pero si quisieran comprarse a alguien un libro original de estos que hacen una traducción, un trabajo realmente de traducción, de incluso hasta de reconstrucción, porque algunos pedazos no hay de los papiros y demás, cuesta mucho, si los hay, cuesta, es posible encontrarse, pero también vale la pena decirlo. A veces las personas que andan proclamando estos descubrimientos y todo lo demás, ni siquiera han leído los mismos textos, sino leen la explicación de alguien que explicó, de alguien que explicó. Y entre todo ese teléfono descompuesto se pierde la información. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, volviendo al tema de lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Hay una cosa que les quería mostrar precisamente a partir de una imagen, que es la siguiente. ¿Sí? Siempre y cuando se cargue. No. No. No me deja. Permítanme un cinquito. Ya. Ok. Entonces, ahora sí, permítanme un ratito, que tuve un pequeño desfase. Ok. Ahora sí lo vemos, ¿no es cierto? Entonces, resulta que estaban aquí en Gabaón y el valle de Ajalón, ¿no es cierto?, estaría por este sector.
Una de las cosas que sabemos es que Josué estaba tal vez por este lado, tal vez por aquí, o por acá, digamos, estaría por aquí peleando, y están huyendo. Entonces está viendo, digamos, la perspectiva de Josué es que él ve el sol y la luna y da la orden, ¿cierto? Y entonces él está frente al valle, por aquí. Entonces primero llama la atención de que él está viendo, digamos así, de norte a sur. O sea, Josué está viendo de norte a sur, y también da la intención de que, eh, digamos eso, primero la perspectiva es de norte a sur, si se quiere, un norte es, o sea, está viendo desde el noroeste hacia el sureste, se está viendo en dirección así, ¿ya? Fíjense, norte, sur, este, oeste, entonces él está acá noreste, está viendo hasta el suroeste, y por acá estaría el sol, porque estaría la luna, por así decirlo, ¿ya? Ahora, eso por un lado. Luego del otro, fíjense en el versículo 13, la siguiente parte dice, y el sol se paró en medio del cielo. Y ahora, otro problema. No habíamos dicho o sea, ¿y esto cómo? Que se paró en el medio del día, en el medio del cielo. Dice, y que dice, y no se apresuró, pone, ¿no es cierto? A entrar, ¿no es cierto? Como en un día, casi un día entero ponen aquí. Y aquí es lo que también complica un poco la traducción, ¿ya? Porque literalmente, si lo podemos ver esto, lo podemos ver en otras traducciones para ver cómo dice. No sé si lo tienen ahí como antes de comentarles cómo es que pone, para ver cómo es que se traduce este versículo en otros días, en otros días, en otras versiones. De pronto alguien le tiene por ahí esta segunda parte del versículo 13, después de la pregunta esta de no está escrito en el libro de Hassán. ¿Sí? En la Reina Valera dice, el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Así está. ¿No? ¿En alguna otra Biblia? ¿Alguna otra cosa diferente? En la Kadosh dice, el sol permaneció sin movimiento en el cielo y no tenía prisa de ponerse por casi un día entero. Ok, básicamente lo mismo, ¿cierto? Resulta A que... ver, te leo en otra, Bueno, gracias, ¿cómo dice? un ratico, Con agua. por favor. Ya, en la Biblia de las Américas dice, el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Como por un día entero. Ok, En la Reina Valera Gómez, casi por un día entero. En casi, 1909 dice casi un día entero. casi un día En entero. la Jubileo 2000 casi un día entero. Casi. En la de 1569 y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Cerca, a ver, about a whole day, no sé, no cayó cerca en Como un inglés, día completo. Un día completo, pone. un día completo. Eso. Te leo Mm, la versión de la Septuaginta. ¿Cómo dice? Bueno, en verdad no aparece el tema del libro de Hazer, pero dice, a ver, dice medio raro. El sol y la luna, empieza así el 13. El sol y la luna se detuvieron hasta que el dios de sus enemigos fue derrotado. Y el sol y la luna posaron en medio del cielo antes del atardecer al final del día. Ah, Dice igual. sí, antes de la tercera. Ok, resulta que Yo, fíjense. yo Ajá. tengo otra Biblia. ¿Cómo dice? Ya tengo una Biblia que dice así, y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. Y Ujú. se demoró en ocultarse como un día, Ajá. Y se demoró en ocultarse como un día. como un día. Ok, vamos a ver. Entonces, primero fíjense unas cosas, ¿ya? Entonces, esto del libro de Hacer, dejémosle de lado, ¿no es cierto? Ya, vamos otra vez a los datos. Dice, el sol se paró en medio del cielo. Esto esta frase es compleja por lo siguiente. Perdón, Si yo, José, sí,
Es solo que ahí vuelve a usar la palabra que se levantó, se puso en pie, ¿no? Entonces Ah, se pienso paró. que cuando el sol deja su brillo, la luna se pone en pie, pero cuando ya ocurre el eclipse, otra vez el sol se pone en pie. Esa es la idea, no es que se paró. Exactamente, exactamente. Sí, exacto. El asunto es que esto está pasando, digamos, en un punto determinado de la duración del día, del día, pues. ¿Sí? Y aquí lo que dice es que si lo vemos así, igual de que se paró, ¿no es cierto? De que se paró, porque está haciendo, digamos, lo mismo. O sea, digamos, lo que está aquí explicando no es tanto como lo que dice Carmita, sino que más bien está como que dando otra perspectiva de lo que acaba de pasar, porque lo que pasó arriba es de una forma más profética. Ahora aquí, digamos lo que, digamos así, está recogiendo las palabras propias de Josué, ¿no? O sea, sol detente, Gabón. Explico. Y acá lo que está explicando es de una forma un poco más en prosa, ¿ya? Entonces dice, ¿qué pasó? Lo que pasó es que el sol se paró, se detuvo, ¿no es cierto?, en medio del cielo. Entonces aquí nosotros otra vez, si lo pensamos así en español, pensamos que en medio del cielo es como que si cogemos la bóveda celeste, ¿no es cierto? Cogemos los 180 grados, ¿cierto? De lo que vemos, ¿no es cierto? Del círculo, trazamos un ángulo de 90 y decimos ahí, la mitad, ¿cierto? Mediodía. Entonces, como decía, aquí eran las 12, ¿no? Como decir, al mediodía, en el medio del sol, al mediodía, medio del cielo, entonces ahí al mediodía. Y la cuestión es que la palabra mitad, si no estoy mal, hapsi, alguna cosa así, ¿no es cierto? La mitad, la palabra mitad del día, o la palabra mitad en general en hebreo no significa necesaria o exclusivamente el 50%, sino significa una parte más allá de la mitad. ¿Ya? Por ejemplo, la más sencilla es esto. ¿Ustedes se acuerdan que había las dos mitades de la tribu de quién era de Manasés? Dice la media tribu de Manasés de un lado y la media tribu de Manasés al otro lado. Y ahí utilizan la palabra mitad. Y obviamente no era el 50% justo que se quedó en un lado y el 50% que se fue al otro. ¿Me explico? Entonces, lo que está diciendo aquí es que el sol se detuvo pasado ya la tarde, o sea, estaba más cerca del ocaso. O sea, no fue en la mañana, sino estuvo más cerca del ocaso. Y esto tiene un dato importante, porque aquí el sol y la luna, o sea, el eclipse fue visible y no les dañó los ojos, o sea, y no hubo un daño. Y ahí hay un dato. Cuando un eclipse anular de sol sucede cerca del ocaso, es visible a simple vista. O sea, no hay que tomar todas estas precauciones que tuvimos bueno, que tuvieron que tomar los que vieron en su momento, de que solo con un protector de ojos y con gafas ultravioleta, digamos con protección UV y todo lo demás, ¿no es cierto? Que, o sea, que no se podía así nomás ver, porque se dañan las retinas, uno se queda ciego si es que ve así. Pero dado que aquí está diciendo que Josué, básicamente se entiende que todos ellos vieron esto, y pasado la mitad del día, se entiende que esto estaba más bien cerca del ocaso. ¿Sí? Estaba cerca del ocaso. A eso se refiere esto de la mitad del cielo. Entonces no es que literalmente estuvo en la mitad, sino que estuvo en más bien pasado la mitad, en una parte, digamos, ya cerca del ocaso. ¿Sí? Y la siguiente parte que dice, y no se apresuró, literalmente es eso, no se presionó, digamos, o sea, no se presionó, dice, a ponerse como en un día completo. Literalmente dice así, fíjense. Y no corrió, de ahí se ponen que no se apresuró, pero la palabra roots que aparece ahí, la palabra que ponen que es la palabra de correr, incluso correr es la palabra, el verbo ahí, por eso le ponen apresuró, en la raíz significa presionar, ¿ya? Y fíjense que por eso tiene que ver con el tema de que el sol se meta, ¿ya? Y por eso aquí diría, y el sol no se presionó, entendámosle, a entrar, no se presionó a entrar, ¿no es cierto? Y ahí no dice casi un día, ahí dice literalmente Kayom Tamim, o sea, como un día Tamim, ¿sí? Tamim ya nos acordamos de qué significa esa palabra, ¿cierto? Íntegro, ¿ya? Ahora, aquí el problema es que se traduce como día entero. Y si es que lo estoy leyendo como está traducido, uno piensa que en realidad ese día duró 2 días, ¿no es cierto? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen o no? Sí, Josuecito, sí le seguimos. ¿Sí? Ok.
De acuerdo. Josécito, yo quisiera decir algo. Sí, por favor. Esto de lo que usted, de gracias que usted se dedica a hacer un gran estudio, yo puedo ver de diferente manera de que para Dios no hay, nada es imposible de lo que nos acaba de explicar, pero creo que cuando nosotros también le pedimos algo al Señor, el Señor nos da. Y yo pienso que eso hizo Josué cuando dijo, Sol, detente, y Dios estaba ahí escuchándole, ¿no? Entonces hizo detener. Y también me acuerdo que una vez Alexandra viajó al Japón y ella contaba y decía de que cuando ella estaba regresando acá al Ecuador, creo, estaba en el avión y veía desde allá a las alturas, digamos, lo que como que se partía el día y la noche, ¿no? Yo creo que tal vez esta parte es lo que pasó ahí, que se veía el ocaso y también lo que se ocultaba el sol, ¿no? Y como también en Josué 6:37 al 40 habla sobre Gedeón que puso también el vellón y le dijo a Dios que si que amanece mojado, él lo va a hacer. Y si amanece seco, también lo va a hacer. Entonces, creo que es como orden, creo que como probándole al Señor también creo que es lo que hicieron el uno y el otro y también nosotros continuamos haciendo de la misma manera y, y veo eso, ¿no? De que para Dios nada es imposible. Eso, Josuecito. Así es, sí, gracias, Eugenita. Así mismo es, precisamente, así mismo es. Eh, digamos, pero volviendo al tema, digamos, es cierto que para Dios no es nada imposible, ¿no es cierto? Digamos, pero volviendo al texto, ¿cierto? Digamos, lo que estamos tratando de hacer es viendo qué pasó, o sea, de explicar qué pasó acá. Y lo que hemos dicho es que lo que estaba pasando era un eclipse, ¿no es cierto? Pasó un eclipse. Y ahora lo que estamos tratando de ver es cómo se entiende esto, que en la traducción le ponen que se detuvo, que no se apresuró a ponerse como un día entero, ¿ya? Porque si es que se sigue entendiendo así, parecería que hubo, o sea, que ese día duró 2 días, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo. Pero, dado que hubo un eclipse, es evidente que el día no duró 2 días completos. Y esto se puede entender de dos formas, ¿ya? La primera es que, si es que lo entiendo que hubo a la final 2 días, se puede entender de la siguiente manera. Cuando el sol se ocultó, o sea, con el eclipse se ocultó, contó como un día. Y cuando se destapó por la luna, fue como que el sol se metió y salió de nuevo. Y por eso se entendería de alguna manera que de alguna manera se alargó, ¿sí me explico? Si en todo caso, o que en todo caso hubo 2 días, porque en ese momento el sol se ocultó y volvió a salir, y se volvió a ocultar, ¿sí me explico? Pero ahí ya serían más horas, hermano Josué. No, Pero no, si el es día el tiene mismo día. 24 horas, el día tiene Exacto, 24 sí, horas. exactamente, exactamente, pero lo que digo es para la concepción de que el día dura cuando hay sol. Si el sol se oculta, se acabó el día, ¿me Esa es la explico? palabra, claro, Ya, me decimos explico. así. Sí, Exacto. sí. Entonces, ya. Entonces, por eso les digo, es una forma que no cuadra mucho. Pero la otra es cómo entender esta parte. Porque digamos, a ver, les voy a compartir la pantalla para que podamos partir de una misma cosa. ¿Ya? A ver. ¿Sí? Compartir pantalla. Ok. Entonces, resulta aquí que, veamos. Ahí estamos. Resulta que entonces la cuestión, aquí les voy a poner cómo se entiende, ¿no es cierto? Acá diríamos, vaya, y el sol no se presionó, no se apresuró, ¿no es cierto? No se apresuró a entrar, y aquí fíjense, ¿Me estás escribiendo? cómo, No se ve perdón, nada. No se ve sí, nada. sí, en un ratito, ya lo van a ver. Entrar como, ¿ya? Y aquí les voy a poner, como un día entero ponen, ¿no es cierto? Como un día entero.
esta palabra que ponen aquí, día entero, ahorita les escribo, ¿no es cierto? En hebreo se dice Yom Tamim, ¿no es cierto? Yom Tamim. De pronto cuando nos acordamos de Tamim, ya sabemos qué es, ¿cierto? Tamim, Tamet, digamos Tamim, el íntegro y demás, ¿no es cierto? El asunto es que muchos entienden, o se ha entendido Yom Tamim como literalmente el tiempo que dura un día, ¿no es cierto? O sea, lo que estaría diciendo es día entero, o sea, día, digamos, el tiempo que dura el sol, el tiempo que hay luz, ¿no es cierto? Entonces el sol no se apresuró, o sea, no se apresuró a entrar, como si fuera un día entero, o sea, como, por eso es que ahí les suena extraño el traductor y ponen casi un día entero. Entonces da la impresión de que hubo 2 días, de que ese día duró 2. Pero si ustedes se fijan, en realidad hay otra forma que es, que ya les digo que esta frase es ambigua. Y es lo siguiente, el sol no se apresuró a entrar, no se presionó a entrar como en un día antiguo, como en un día entero, como en un día normal, digamos. O sea, Yom Tamim se podría entender no como día entero, sino como un día normal, como un día cotidiano. ¿Sí me explico? Entonces lo que está diciendo entonces es que el sol no entró como normalmente lo hace en cualquier día. ¿Sí me explico? Que el sol no se ocultó como en cualquier día. Sí. Que ese fue un ocultamiento del sol extraordinario. ¿Sí me explico? No sé si me explico. O sea, eso es lo que está diciendo. El sol no se ocultó como en un día normal. Eso es lo que quiere decir. O sea, el sol se paró, es decir, el sol no se ocultó como en un día normal. Por eso dice, no hubo como aquel, el siguiente versículo. Ya, antes de llegar al siguiente versículo, pero sí me explico. O sea, no está diciendo que el sol, o sea, que el sol ahí duró un día y más. No. Lo que está diciendo es que ese día el sol no se ocultó como normalmente lo hace. ¿Sí me explico? Y se entiende, porque al ser, fíjense, una vez más, estamos en una sociedad que no entiende mucho este tema de estas cosas, no es que tiene telescopios, internet y cosas por el estilo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando dice ahí que el sol no se apresuró, o sea, no se presionó a entrar, como en un día normal, ¿sí? Como en un Yom Tamim, en un día normal, en un día cotidiano, ¿ya? Eso por esto, este día, y si incluso si lo entendemos como día entero, se entiende, no fue un día entero, ¿sí me explico? Porque se cortó, con el eclipse se cortó, no fue un día entero, no fue un día íntegro, ¿sí me explico? Porque al momento que hubo el eclipse, hubo un ratito de oscuridad, unos minutos de oscuridad, y no fue entonces un día entero, un día íntegro, un Yom Tamim. No sé si me explico. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Entonces, fíjense una vez más, no hay la impresión mucho ahí de que ese evento tuvo una duración de como de 2 días o de día y más. No, lo que está diciendo es que en ese momento la maravilla, el milagro, consistió en que ese día el sol se ocultó de una forma extraordinaria, de una forma no cotidiana. Es decir, digamos así, para ponerlo en nuestras frases, ese día el sol se ocultó 2 veces. ¿Sí me explico? No. ¿Ya? O sea, ¿pero por qué? Pues, o sea, ¿por qué? Pero no digo que el sol se ocultó, salió 2 veces, sino que a la perspectiva de ellos, ya, el sol no hubo, se tapó, y después volvió a salir, y después de ese mismo día volvió a ocultarse, por el eclipse, ¿sí me explico? Claro. A la perspectiva de ellos, no fue un día normal, ¿ya? Ahora imagínense todo esto, ya les digo, en plena batalla y todo aquello. Entonces no es que ese día hubo 2 días, se ocultó, hubo noche, o sea, me explico, no, sino que la perspectiva de ellas, al ver el eclipse, lo que dijeron es, este no fue un día normal, el sol no se ocultó como normalmente. ¿Por qué? Porque se paró. O sea, porque hubo el eclipse, porque se detuvo. Y después se ocultó. Y después se ocultó normalmente, o sea, siguió su ciclo. ¿Ya? Sí, Edita.
Y no se ocultó tampoco, no se ocultó. Lo que yo creo, lo que veo y conociendo cómo es nuestro Padre de misericordioso y que todo cuadra y hace las cosas y Él trabaja para que las cosas se den perfectamente. El Señor sabía lo que ese día iba a suceder. Dios Exacto, sabía exacto, que ese día iba a haber eclipse e hizo que la exactamente. batalla se realice ese día. Eso Eso, es todo. precisamente. Muy bien, no lo pudo haber dicho mejor, Edita. Muchas gracias. Exactamente. Exactamente. Por eso, fíjense, y ahí entendemos por qué el siguiente versículo, el 14, si nosotros lo leemos así, parecería que dice que nunca más hubo otro día en donde el hombre le disponga a Dios, o sea, le imponga su autoridad al Señor. No, no. Lo que está diciendo es que no hubo otro día aquel, no hubo otro día en el que se sincronice de manera tan perfecta la cosa. Y una batalla. ¿Ya? En el que el hombre, o sea, inspirado por Dios obviamente, dé la orden y cuadre todo. ¿Se me explico? No sé si ustedes me acuerdan, hay una película, ¿se acuerdan ustedes de esta de algo así? Tal vez si se inspiraron en esto, no lo sé. Una película antigua de este superhéroe latino, ¿se acuerdan? Calimán. Ujú. ¿Se acuerdan? Los más antiguos se han de acordar. Los más antiguos, perdón, los de más edad. Sí, él también Sí. aprovechó ¿Se una. acuerdan ustedes que hay una película? No sé si ahí me dan la razón. Hay una película de un personaje Calimán, ¿cierto? Que también está en plena batalla, está con sus enemigos y de pronto él haciendo uso de sus poderes, ¿no? Levanta las manos al cielo y ¡pum! Se oscurece. Y los otros se asustan y se dan por vencidos y después cuando llegan con el otro dijo, hizo magia, hizo el día en noche. Y él estaba tal, y el otro dice, no, no es que hizo el día, hubo un eclipse. ¿Ya? No sé si lo pueden ver, de pronto ahí pueden verlo en el internet. Hay esa película de Calimán, que es una producción mexicana, creo y tal. Como para verlo esto, así, tener una ligera idea, alguna cosa así. ¿Ya? Pero lo que decía Edita, lo que estamos viendo acá es un momento, pero de esos que no pasan dos veces. O sea, en eso consiste el milagro. En una sincronización perfecta, imagínense, para que cuando Josué diga, ocúltate sol, se oculte y se produzca el eclipse. ¿Sí me explico? O sea, no se puede ni ahora ni un poco con la tecnología que hoy se tiene. Se puede decir a tal hora, en tal fecha va a haber un eclipse. ¿Ya? Como lo que pasamos hace un mes o 2 meses, algo así. Que dijeron a tal hora, en tal ciudad se va a ver, en tal ciudad no se va a ver, en ta, 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 ta. Pero porque hay ese nivel de anticipación. ¿Me explico? Ahora, el Señor estaba haciendo eso en esta época. O sea, fíjense el adelanto tecnológico. ¿Cierto? Hoy fíjense, en el año 2023 tenemos la tecnología, o se tiene la tecnología para anticipar, digamos así, con fecha, con hora, ¿no es cierto? Y la región que se va a iluminar y todo lo demás. Ahora imagínense en esa época Josué, ¿qué sabía de cuándo era el eclipse de todo? Y peor los otros. Pero justamente como decía Edita, lo que hace el Señor es poner todas las piezas en su momento, le da la inspiración, el toque divino al Josué para que diga, Señor, detente sol, ¿ya? O sea, para, oscurécete. Y tú, luna, párate, póntele al frente. Se ocurre, se da el eclipse y es la señal que necesitaban para ganar. ¿Ya? Y que quede un testimonio de que Dios es potente, es poderoso para trabajar así con el ser humano. O sea, fíjense, es un nivel de sincronización, pero increíble. ¿Ya? Es un nivel de sincronización increíble que si se quiere, digamos, el milagro, más allá de que el sol se haya ocultado y todo lo demás, el eclipse y tal, el milagro es lo que acaba de decir Edita. O sea, y para que veamos esta precisión de reloj que Dios tiene cuando trabaja. Eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, no es que de pronto el Señor nos da más tiempo, no es eso. Lo que está detrás es un perfecto cronometraje, una perfecta sincronización de la obra del Señor. Cuando el Señor desea hacer una obra, pone todo el tiempo y las cosas así perfectas para cuando pase. O sea, que si uno hubiera querido que pasen así y lo quisiera repetir, no se va a dar. ¿Ya? Eso es lo que está pasando acá. Por eso dice, no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él. Esto es más poesía, ¿no? Así como exalzar ese evento. Dice, no, en el que habiendo atendido el Señor la voz de un hombre, ¿no es cierto?
habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. ¿No es cierto? Entonces fíjense que aquí mismo el mismo versículo nos dice, no es que el Señor escuchó la voz del hombre, no, es que el Señor peleaba por Israel, o sea, el Señor estaba adelante en la batalla, que Él sincronizó todo para que suceda así. ¿Sí me explico? ¿Ya? Ahora bien, quería compartirles también otra cosa, que es muy importante que la veamos. Fíjense ustedes, está acá, porque precisamente estos estudios que se hacían, se sirvieron de las herramientas que se tienen actualmente de la NASA y todo aquello, y fueron a ver en la época del asentamiento, como se conoce, ¿no es cierto? Y fueron a ver qué eclipses hubo entre los años 1500 a los 1000, fíjense ustedes, antes de Cristo. ¿Ya? Y precisamente fíjense ustedes que aquí dice, data o datos de los eclipses observables desde la región de Gabaón y el valle de Ajalón desde el 1000 al 1500 antes de Cristo. O sea, analizaron en un rango de 500 años todos los eclipses ocurridos en esa región y que eran observables además desde esa región. Y encontraron 3. ¿Ya? Y aquí fíjense, hay 3 eclipses. Hay uno de septiembre, del 30 de septiembre del 1131 a.C., que fue un eclipse total, esto le descarta, porque ahí no se habría visto la luna, ¿no es cierto? Duró 2 minutos y tal, pero el más opcionado, por alguna razón me salí, fíjense ustedes, a ver, lo vuelvo a poner, ¿ya? El más opcionado entonces sería este de octubre, el 30 de octubre de 1207 antes de Cristo. Duró, fíjense, 5 minutos. Una oscuridad total. Una oscuridad total por 5 minutos. Ahora, si a eso le fijan ustedes que estaban en plena batalla y que Josué, el líder del pueblo, inspirado por el Señor, da la orden, se hace de noche por un tiempo, que es poquito, pero en el calor de la batalla es un montón, da la idea de Dios está con nosotros, ustedes están perdidos y denle, ¿no? Y a pelear y tal, ¿ya? Y aquí pues ya nos da otro tema, otros datos aquí, el tiempo máximo del eclipse, más o menos digamos, algunos otros datos que la verdad ya no me acuerdo muy bien que estos son los grados en los que tuvo, digamos, la inclinación y demás, ¿sí? Entonces básicamente eso, así que fíjense que con todo esto incluso se llegó a dar, digamos, con la fecha del posible eclipse, ¿ya? Josué, ahí aparece que la hora del eclipse fue a las 4 de la tarde y 28. Exactamente, 4 y 28. Entonces fíjense que es cerca del anochecer, es cerca del ocaso. Y eso explica que haya sido posible verlo a simple vista. Ahí no se necesitó tener un cuidado, alguna cosa así con los ojos. Fue visible a simple vista, no hubo problema, aunque sea a diferencia de los que son como el que pasó hace un tiempo, que tocó tener protección o alguna cosa, los que pudieron ver. ¿Sí? Exactamente. Entonces fíjense ustedes, a eso digamos ayuda las herramientas que hoy se tienen. ¿Ya? Con eso se logra, digamos. Así que fíjense, estamos recién que pasó el 30 de octubre, fíjense ustedes, estaríamos, hagamos las cuentas, 1200 antes de Cristo, más 2023, estamos a 3300 años. Ya, o sea, hace 3300 años pasó esto. Y tenemos, fíjense ustedes que es bien interesante que se puede saber la fecha exacta de lo que estaba pasando esto. ¿Ya? Y que es observable, ya les digo, y esto se sacaron el aire viendo esto de que sea observable desde Gabaón, desde allá, con todo lo demás. Y además que por la inclinación y todo lo demás, o sea, esto estaría casi ya en el ocaso y tal. O sea, una cosa impresionante todo el artículo que se mandaron estas personas. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿ya? Entonces con eso solucionamos, digamos, hemos visto cómo se ha solucionado este tema del sol detente. ¿Ya? Entonces una vez más, no dice tanto sol detente como párate, ¿no? Frena, sino como sol oscurécete, o sea, detén tu brillo si se quiere, detén tu brillo en Gabaón y tu luna en Ajalón, ¿no es cierto? Y el sol detuvo su brillo, el sol detuvo su brillo y la luna se levantó, se puso de pie al frente de él. Es lo que pasó, o sea, un eclipse. ¿Sí? Y esto, ya les digo, era la señal que necesitaban los hijos de Israel para ganar.
Y la señal que quedó, fíjense, o sea, este es un evento tan Josué, marcado, tan importante, sí, perdón, que quedó en esto, que quedó aquí retratado. Muchos, antes de darle paso, hermano, esto, muchos de los que estudian dicen lo que pasa es que incluso la composición de este texto se da cuenta de que es un texto muy antiguo, o sea, es más antiguo que el resto del libro. Por lo tanto, esto fue un evento que realmente les marcó y seguramente dicen fue una cuestión que se pasó de generación en generación hasta que alguien lo escribió y lo condensó en todo el libro. ¿Sí? O sea, es un evento que realmente marcó la historia de esto. ¿Sí? ¿Sí? Alguien pedía la palabra, perdón. Carmita, para luego hablar yo. A ver, a Carmita. ver, Sí, bueno, yo Carmen. solo decía que, ¿qué sería, bueno, si es que Josué no sabía nada de eclipses o algo así, o tal vez habría visto algo parecido en su vida que se le inspiró a decir, Sol, guarda silencio y tú, Luna, ponte en pie? O sea, ¿qué sería la inspiración? Se requería una señal portentosa que todos lo vieran y temieran, pero estas palabras, o sea, o la adaptación poética con el tiempo, o sea, frente a los hechos, el escritor es como que está diciendo, Josué dijo en medio de la batalla y la intervención divina estuvo ahí, pero no es que precisamente Josué dijo tal cosa, digo yo. Cualquiera de las dos. Creo que cualquiera de las dos. Creo que en todo caso, cualquiera O de las bueno, dos. o pudo haber recibido esa inspiración de hablar esas palabras extrañas, ¿no? Exactamente, cualquiera de las dos. Sí. Porque es cierto, o sea, no es una forma usual de cómo alguien de la época describiría un eclipse. Esto está bastante poetizado. Está bastante O poetizado. pudo, o pudo haber recibido previamente de la batalla alguna instrucción del Señor que le dijo el día en que la luna o el sol, no sé, alguna instrucción previa, de pronto él recibió antes de la batalla, o pudo haber sido eso también. Sí, al parecer, digamos, todo estaba coordinado, que era lo que hablábamos. Porque, por ejemplo, en el 8 dice que el Señor le dijo a Josué, no temas del temor no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. O sea, el Señor le dijo, anda, pelea. Y, o sea, vos no tengas miedo, anda, que yo peleo por vos. Básicamente hablando en ecuatoriano. No tengas miedo, yo peleo por ti. Anda, pelea. Y ya les digo, o sea, lo que llama poderosísimamente la atención aquí es el nivel de sincronización que hay. Eso es el milagrazo que hay. O sea, son esas cosas que ya les digo, que si uno quisiera ponerse a hacer así, no sale. No sale por nada. Entonces, ese es el mayor milagro. Más allá de que el sol se haya detenido, más allá de eso, el milagro ahí de fondo es la sincronía que existe cuando Dios ejecuta su obra. Es eso. Amén. Sí, eso. Hermana Digna. Sí, mi Josué. Yo pienso que, pues, incluyo ahí, ¿no? Que los cristianos debemos de tener claro, claro, clarísimo en nuestra mente, en nuestro corazón, que esto fue cosa de Dios, ¿sí? Cosa de Dios porque mi Señor tenía hombres que luchaban por Él y Él se rebelaba con ellos, ¿no? Entonces eso debe de quedar en la mente del cristiano, que esto fue un milagro y que tenía que la luna detenerse, porque si la luna, no, la luna tenía que seguir con su brillo, porque si se hubiera oscurecido, no, el enemigo se hubiera dispersado en la montaña y no los hubieran acabado. Pero bien, dejémoslo eso a un lado. Lo importante aquí es que nosotros tengamos en nuestro corazón y nuestra mente que el amor tan grande de Dios para nosotros es inmenso y que si se dio un eclipse, sea la clase de eclipse, eso es ya para el mundo moderno, ¿sí? Porque ahí ya viene la ciencia. Antiguamente el hombre antiguo no sabía nada de estos fenómenos, ¿sí? Entonces, esto de los eclipses, dejémoslo que si fue anulando, si fue, bueno, ahorita ya usted nos ha dado los datos, muy bien, podemos decir, sí, sí, se dio un eclipse anular, pero ya esto es ciencia, ¿verdad? Esto es investigación, esto es historia. Y lo que nosotros como cristianos debemos de tener clarísimo, que para mi Dios nada es imposible, ¿sí? Y nosotros debemos de ser fieles servidores de Él. Lastimosamente,
pasan muchas cosas en la vida del ser humano que sin querer se, se detiene, se detiene. Y yo les felicito a ustedes porque yo soy una atrevida tratando de opinar cuando yo no estoy empapada de la palabra de mi Dios. Pero sí me gusta hablar sobre lo que estoy viendo en ese momento, ¿no? Y felicito a todos mis demás hermanos que ellos lo hablan con conocimiento, porque ya ellos tienen su Biblia en su cabeza y pueden hablarlo con mayor certeza. En cambio, yo lo hablo como lo analizo en ese momento, ¿no? Entonces, yo quiero quedarme con esa idea de que mi Dios es grande, es misericordioso y nosotros debemos de entregarnos a Él fielmente y todo lo que vino después, por eso dice, no habrá nunca en la historia un día como este, no se repetirá. ¿Sí? Justamente quedó ahí en la mente de los cristianos, en la mente de ese pueblo humilde, de que fue un milagro. Ahora el tiempo siguió avanzando y vinieron ya la ciencia, los hombres de historia, y han determinado que esos fenómenos se llaman eclipse, etcétera, etcétera. Eso es mi Josué. Así es, sí. Gracias. Muchas gracias, hermana Digna, así es. Lo importante, digamos, es que si bien, digamos, lo que intentaba hacer ahora es dar también a la vez un ejemplo de cómo, o sea, la Biblia, lo que ahorita leemos, no, no solamente debe, o más dicho, que todos estos relatos, estas historias que están aquí recogidas en toda la Biblia, no deben de pronto quedarnos la duda de que sí, suena bonito, pero eso de que se haya detenido el sol, eso ya es extraordinario, ¿no? Así como que como para desacreditar la Biblia. Entonces, traje a colación precisamente este trabajo porque lo que me llama la atención es que es hecho por no creyentes. ¿Sí me explico? O sea, no es que esto lo hizo alguien porque es que quiere demostrar que Dios existe. ¿Me explico? O sea, no, no. Este trabajo lo hicieron para demostrar, o sea, básicamente porque de eso viven los investigadores, porque si no tienen que investigar no comen, ¿ya? Pero me llamó mucho la atención que es precisamente, de alguna manera, lo que la Biblia misma habla, de que aún en algunos momentos, si es que en algún momento alguien del pueblo de alguna manera calla, aún las piedras hablan, ¿ya? Es eso, o sea, fíjense, o sea, ¿cómo decirlo? Esto es tan cierto, esto fue así, tan es así, que aún pasado más de 3000 años, se puede encontrar vestigios de que esto en realidad fue así. ¿Ya? O sea, esto es tan real que pasado 3000 años se corrobora. ¿Me explico? Entonces, fíjense, para muchos, incluso estos hallazgos y demás, en lugar de decir, pues digamos, a nosotros, el efecto que tiene con nosotros, es afirmarnos de nuestra fe, en saber que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios es increíble. Y por último, si tuviera que detener el sol realmente, o sea, no pasa nada. ¿Me explico? O sea, lo puede hacer, es poderoso, parece más. ¿Ya? Pero lo que quiero decir es que no hay que, digamos, hay que también echar mano de las cosas que tenemos ahora. ¿Ya? Porque fíjense, precisamente también en este artículo, ya les digo, ya les voy a compartir en el WhatsApp. Porque dicho sea de paso, hay una versión que también está, la encontré por internet, pero es una versión chiquita, es apenas de 10 hojas que en realidad no dice nada. La completa tiene 30 y está con toda la información. Y en este artículo, una de las cosas que decía, hubo un investigador, no me acuerdo el nombre, Bali, creo que era, que decía en el año 1800 o tanto, casi inicios del siglo pasado, 1901 por ahí, también lanzó esta hipótesis. O sea, no, estos no eran los primeros que lanzaban la hipótesis. Ya se lanzó esta hipótesis. Incluso algunos rabinos de la Edad Media, hubo uno que dijo esto es un eclipse. O sea, hubo gente mucho tiempo atrás que ya lo sugería. Esto no es que ahorita ellos inventaron el agua tibia. ¿Me explico? De hecho, el artículo comienza recogiendo la información que ya había. ¿Sí? La información que ya había. Y toman buena parte de lo que ya estudió esta persona en 1900 y pico, inicios del siglo pasado, y dicen, sí, y él llegó hasta aquí. Y le desacreditaron su idea. Porque no tenía herramientas. Porque cuando él escribió esto todavía no se descubría tales y tales cosas.
ahora con lo que tenemos se llega a la conclusión que él sí dijo y se desacreditó en su momento. ¿Ya? Entonces fíjense que todas las cosas, digamos, hay que echar mano, y no porque, digamos, por el hecho de que no sea necesariamente, por eso digo, hay que tener mucha madurez en el asunto para comprender esto, ¿ya? Porque, por ejemplo, cualquier persona, digamos, que tenga un espíritu no bíblico, podría decir, pero vean, lo que está pasando ahí es un eclipse, ¿cuál Dios? ¿Me explico? Cualquiera podría decir algo así. Ah, pues clarito, él mismo lo que dice, en ningún rato me dice eso en ningún rato me asegura que Dios exista. Lo que más bien me estaría dando la razón es que pasa un eclipse, algo de lo más natural. Tan natural es que ahora tenemos la tecnología para predecir cuando pasen. ¿Me explico? ¿Ya? Y lo que estamos viendo acá, y por eso les digo, depende cómo con la madurez con la que se lean estos datos. Porque son datos, es información. Y es más o menos como lo que hace el Estevitan en su trabajo, que siempre llama la atención, y el Dieguito y la Avi, que es que hay un montón de datos, un montón de información, y le logran dar la forma para ver qué mismo dice. Entonces muchos con esta información que hay y mucha otra, lo que terminan diciendo es, sí, pues eso me corrobora lo que yo ya sé, que Dios no existe, que todo, y todo aquello. En cambio la diferencia para nosotros es que nosotros con eso más bien se corrobora la historia bíblica, se corrobora todo lo que nosotros ya sabemos. ¿Ya? Y que, digamos así, y que aún los datos científicos de investigación de todo aquello que es actual y demás, que nos hizo en esa época, nos permiten y nos dan herramientas potentes para demostrar incluso, digamos, o sea, para estar todavía más seguros si no lo estábamos, ¿no es cierto?, de que esto existe, de que esto pasó, de que Dios es real y demás, ¿sí? O sea, esto viene siendo, estos artículos y demás, vienen siendo como el Tomás, o sea, como el ven, mete la mano, o sea, ya, ¿no me crees? Ya, no estás convencido, no estás seguro, bueno, mete la mano. Ya, entonces estos artículos vienen siendo una especie de eso. Ustedes están como medios de, si fuera, ¿no? Si es que alguien estuviera un poco inseguro, dubitando de que esto fuera real, pues miren, pues bueno, pasado el tiempo, ahí va gente que nada tiene que ver y les va diciendo las cosas que sí pasaron. ¿Ya vieron? Por así decirlo. Entonces eso básicamente, eso con este evento de Josué. Entonces fíjense que es una forma, ya les digo, es un trabajo muy arduo que hicieron estas personas, muy arduo, muy detallado y muy serio en realidad, muy serio. Que ya les digo, cuando uno lee estos artículos, estos trabajos, uno sabe que no viene de alguien que tuvo una idea y después ve cómo lo justifica, sino que tuvo una hipótesis, o sea, hay un trabajo serio, académico, que respalda, digamos, que tiene pie y que da luz, digamos, para comprender esto, básicamente eso. Y que, digamos, si en todo caso nos debemos de apoyar en elementos que no son bíblicos, extra bíblicos, pues hay que buscar, hay que preferir los que tengan estas características, que sean serios, que sean extensos, que busquen fuentes, o sea, que realmente hayan investigado y que no sea una sola cualquier cosa, como lo que normalmente, lastimosamente, ahora se encuentra. Ya les digo, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces eso, ya les digo, les voy a pasar con todo. Me temo que está en inglés. Ya, me temo que está en inglés. Pero de pronto con algún chat GPT o alguna cosa se puede traducir. La verdad no llegué a eso. Pero se puede, lo pueden leer, lo pueden ver ahí incluso. Ya les digo, ahí pueden ver el cuadrito que compartían antes y algunos otros datos más. Explica un poco lo que es el eclipse, todo este tema de los cognados, el tema de la fecha, y un poco más habla de también el recuento que se hace de este momento en Habacuc, las palabras que se utilizan ahí. O sea, es todo un trabajo, pero bastante completo y bien hecho, digamos. Entonces que vale la pena, digamos, si es que en algún ratito nos da por repasar en inglés, o si de pronto se logra traducir, ahí está un buen ejercicio como para tener un ratito de lectura, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos hasta ahí? Para la siguiente semana ya retomar el resto del capítulo 10, que sería el versículo 16 en adelante, que digamos ya comienza la segunda parte o la última parte del libro ¿ya? De esta primera parte de Josué, que va hasta el capítulo 12,
en donde básicamente se narra que se conquistó todo, ¿sí? Así que Dios mediante la siguiente semana estaríamos terminando el libro, el capítulo 10 de Josué, ¿sí? Y si es que podemos, leemos el 11, ¿sí? Si es que podemos, leemos el 11 porque también hay algunos hallazgos, lo que les anticipaba, que se encontró precisamente, se conoce dónde queda esta ciudad de Hazor, como pueden ahí, y que se encontró todo lo que dice aquí, precisamente evidencia de que esta ciudad fue quemada, ¿ya? Por el tema de los ladrillos, de los adobes que se cocinaron y demás. Entonces, básicamente eso. Entonces, Dios mediante, estaremos viendo el resto del capítulo, ¿sí? La siguiente semana. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿No? Ok. Entonces, bendito Dios.